Entonces, déjenme proyectar mi presentación. Les cuento un poquito de esta optativa. En realidad yo no la creé. Cuando yo llegué ya la habían hecho, pero la habían abandonado. Y oficialmente era una optativa a distancia, ¿no? Que la daba una profesora en veterinaria, en facultad de veterinaria. Entonces yo cuando me incorporo como en la división de investigación y posgrado, el doctor Méndez me dice, pues tómala, eres el único virólogo que está en la FES Iztacala, entonces pues, hay que aprovechar que ya está aprobada esta materia. Entonces a lo largo de los semestres la he ido modificando con la idea de que esté más acorde a las necesidades de ustedes, alumnos de medicina, porque originalmente estaba más acorde para investigación y ciencia básica, ¿no? Entonces, para que lleven un poquito de ambos puntos. Entonces, aquí les muestro, bueno, mi nombre, mi laboratorio, y este es mi correo. Muchos de ustedes ya lo tienen, por supuesto, entonces, por si tienen alguna duda, también me pueden contactar por ahí. Bueno, entonces este es el programa que ustedes pueden descargar. Son 2 horas semanales, se supone, pero pues como son 2 semanas, nos vamos a aventar 4 horas diarias. Es intensivo el curso. ¿De acuerdo? Incluso a los alumnos de mi laboratorio los hago que lo tomen para que puedan tomar estas bases de la virología y las puedan aprovechar, ¿no? César, este está también en el tomo 2 del Plan General Nuevo de Medicina, pero también los que no han usado las aulas virtuales, hay una página de aulas virtuales en la UNAM que ocupa la plataforma Moodle. Si quieren, nos tomamos un tiempo para entrar a ella. Ustedes ya están matriculados en su área personal de Moodle, debe de aparecer el curso de genómica viral. Entonces ahí lo voy a subir. Otra estrategia que he ocupado es que luego me comentan que para descargar de la plataforma es un relajo y se tardan mucho. Entonces, hacemos un Drive, también si prefieren, hacemos una carpeta compartida de Google Drive. Ahí yo les voy a dar contenido, les voy a dar, si gustan, las presentaciones. También yo no tengo problema en dárselas, aunque idóneamente, pues ustedes debieran consultar el libro directamente. Y ahí puedo poner también el programa si gustan. Pero no se preocupen, el programa es muy sencillo. De todas maneras, se los puedo compartir por Google Drive. ¿Sale? También les voy a compartir una carpeta con bastantes referencias. Algunas son artículos, pero vamos a basarnos, sí me baso yo en un par de libros. Entonces, eso les ayuda mucho a ustedes que están acostumbrados a revisar más que artículos, pues libros, ¿no? La mala noticia es que están en inglés, pero bueno. Entonces, esa es la optativa. En realidad está como a distancia, pero ya desde 2017 le hemos dado todo el tiempo en FESISTACALA. Por eso les doy la opción, si ustedes quieren seguir a distancia, pues pueden pueden seguir las clases por Zoom o pues de plano pues intentar otra optativa, ¿no? Bueno, entonces, los primeros temas están un poco mal calculados en tiempo, ¿sale? Pero vamos a ver cómo están segregados. El primer tema se supone que son la introducción, conceptos generales de genómica viral. Aquí está un poco complejo porque muchos de ustedes todavía tienen o no han visto muchas cosas de genética y por supuesto muchas cosas de virus. Entonces, en realidad, lo que yo ocupo esta primera sesión, es para dar un panorama general de la virología. Digamos, lo que darían en micro, ¿no? La clase de virología básica, para que estemos todos en el mismo nivel. Entonces, aquí vamos a hablar de todas las generalidades de los virus y hablamos también un poco de genética, aunque no profundizamos mucho. ¿Sale? La siguiente unidad es genomas y proyectos de genomas. Aquí yo no me meto mucho en la parte de proyectos de secuenciación, porque eso es un poco viejo ya. O sea, cuando hubo los proyectos estos de secuenciación del genoma humano y todo, pues sí lo veíamos en clase, ¿no? Pero ya es un poco viejo ese proyecto, pero sí hablamos mucho de qué características tienen los genomas virales, cómo se utilizan en la investigación y por supuesto damos ejemplos de proyectos más modernos, ¿no? Hablamos un poquito de secuenciación, estrategias de secuenciación, pero también, además del genoma, vemos otras cosas, ¿no? Pero pues, el siguiente tema sería enfocado a los genomas virales. Después nos vamos con estructura de las partículas virales. Aquí ya sí nos metemos un poquito a la parte de las proteínas virales, proteómica viral, envoltura. Y vean, tan yo no hice este programa que aquí dice ADN y ARN. Desde aquí ya
no sé si alguien ya me conoce de que o tomó micro conmigo, pero bueno, sabemos que esta nomenclatura está errónea, ¿no? El DNA y el RNA es un acrónimo para una molécula de una estructura química. Y la estructura química la nombra la UPAC. Entonces, debe de ser DNA o RNA. Pero bueno, aquí en la tercera unidad vamos a ver estructuras, diferentes tipos de partículas virales. Y es importante, por ejemplo, para ustedes como médicos saberlo porque con base en la estructura del virus puede ser que pueda permanecer más en el ambiente o pueda ser más estable, etcétera, ¿no? Aquí hay otro error en el programa, ciclos de vida. Vamos a hablarlo, porque como algunos de ustedes saben o vamos a discutir, en realidad los virus no se consideran organismos vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición de la vida pues también es muy filosófica, ¿no? Es muy difícil decir que está vivo y que no está vivo. Pero bueno, desde el punto de vista bioquímico, pues los virus requieren de una célula para poder replicarse. Entonces, técnicamente no son organismos vivos, ¿no? Entonces, normalmente el ciclo que nosotros nos referimos se llama ciclo replicativo, no ciclo de vida. Y en la unidad 4 vamos a ver los primeros pasos del ciclo replicativo. Aquí es donde yo me tomo más tiempo, porque como vamos a ver, el ciclo replicativo tiene pues varios pasos y yo hago, bueno, trato de profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Para que entendamos bien cómo funcionan los virus, ¿no? Eh, Posteriormente nos enfocamos a los bacteriófagos porque son los virus que infectan bacterias, y para ustedes tiene mucha relevancia ya que ahora hay mucho desarrollo tecnológico que tiene como objetivo establecer o estandarizar terapias con cócteles de bacteriófagos para curar enfermedades bacterianas. A lo mejor ustedes han escuchado de las bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Como los MRSA o incluso algunas cepas de tuberculosis. Entonces, estas bacterias están evolucionando resistencia a antimicrobianos y pues ya no tenemos antimicrobianos con qué tratarlos. Entonces, una de las estrategias que están en desarrollo es el uso de bacteriófagos. Entonces, vamos a verlo en esta unidad. Tenemos nada más una clasecita. Después hablamos un poquito de elementos genéticos móviles, como transposones, también los retrovirus endógenos, ¿no? Y al final, esto es lo que no estaba yo muy de acuerdo con el programa, solamente contempla 4 horas de patogénesis viral, siendo que eso es lo más importante para la medicina. ¿Por qué los virus causan enfermedad? ¿Y qué tipo de mecanismos patogénicos pueden ocasionar? Entonces, en esta en realidad yo me tomo prácticamente una semana. Ajá, entonces yo les doy un panorama general de la patogénesis y vemos ejemplos en particular, ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado nos enfocamos prácticamente en SARS-CoV-2, porque estábamos en plena pandemia. Vamos a ver prácticamente una clase de puro SARS-CoV-2, influenza, retrovirus, los que ustedes van a atender más frecuentemente en su práctica clínica. ¿De acuerdo? Bueno, ese sería el programa. La última sería el trabajo de integración. Aquí yo no, yo hago más bien un par de ejercicios para evaluarlos. No me gusta hacerles los exámenes con 50 preguntas, pero sí me gusta que ustedes que participen mucho, ¿no? En la plataforma, en Zoom es difícil, porque muchos pues, ni siquiera les veo el rostro, ¿no? Incluso ni siquiera una foto donde ustedes ponen y ni siquiera sé cómo se ven. Y no sé cuándo entendieron, cuándo no. Entonces, la parte de la dinámica de la clase se vuelve un poco lenta y se llegan a perder, ¿no? Entonces, algunos semestres sí ha sido un poco difícil. Pero si ustedes participan y hacen mucha retroalimentación durante la clase, creo que ustedes van a aprender bastante y ese aprendizaje lo van a poder aplicar en los ejercicios que yo les voy a pedir. ¿Sale? Entonces no les voy a pedir que memoricen todo el contenido porque ni yo me lo sé de memoria, ¿no? Entonces básicamente es que entiendan y que puedan analizar, ¿no? Y que tengan la capacidad de utilizar ese conocimiento. Entonces vamos a hacer ejercicios de integración, por supuesto, pero diferentes a los que decía el programa, ¿no? Hasta aquí dudas del programa, vean, está muy sencillito. Básicamente vamos a ver la primera parte, virología general, y la segunda parte, patogénesis viral, ¿no? ¿Qué son y cómo están hechos los virus? Y después por qué causan enfermedad, ¿no? Y así está basado el programa con este libro. De hecho, ya salió la quinta edición, pero la verdad no lo he comprado porque está bien caro. Se llama Principles of Biology, es de Jane Flynn y principalmente Vincent Raniello, que es un virólogo de Columbia University en Nueva York. Y
De hecho, es un virólogo muy, muy famoso y tiene su podcast que es This Week in Virology. Entonces, se los recomiendo si quieren escuchar más de virus, es muy interesante. Pero bueno, el libro es un libro de texto para, principalmente sí está enfocado más para alumnos de medicina. Y yo se los voy a compartir el PDF de esta cuarta edición. El primer volumen es, digamos, la primera semana del curso, que es las generalidades de virus. No nos vamos a meter a tanto detalle porque aquí sí se meten prácticamente a nivel molecular. Vamos a verlo muy superficialmente. El segundo volumen es de patogénesis, entonces nos van a apoyar mucho con el contenido. No me baso únicamente en este libro, pero sí lo ocupamos mucho como digamos, camino central, ¿no? Tenemos otro que es, bueno, un par que es el Essential Human Virology de Jennifer Loren y el Virology Molecular Biology and Pathogenesis, que básicamente es lo mismo del otro libro, pero son, digamos, más profundizados unos en la biología humana. Y por supuesto artículos científicos, ¿no? Artículos científicos van a ser nuestro día a día. Entonces esperemos que ustedes ya sepan leer artículos y todo. Y ahorita vamos a hablar de ello porque en la evaluación pensaba, normalmente lo manejo así y ha funcionado bastante bien. Entonces, pensaba, les voy a hacer un examen parcial, pero les repito, no va a ser un examen de memoria, un examen para evaluar cuánto ustedes han ejercitado esta capacidad de análisis, de discusión. Pero por eso es importante que en la clase participen para que lo fortalezcamos bien, ¿de acuerdo? Les voy a dejar un artículo del cual ustedes van a decir, van a hacer un comentario breve y lo vamos a discutir en una clase, ¿sale? Este artículo puede ser de algún patógeno que a ustedes les interese o podría buscar alguno. Y vamos a hablar de, básicamente, tratar de identificar cuál era la pregunta del artículo y si se contestó de manera satisfactoria, ¿no? Ustedes algunas veces las técnicas de los artículos pues no las conocen, pero no se preocupen, yo se las voy a explicar, ¿no? Pero básicamente necesitamos que entiendan este concepto, porque los artículos científicos básicamente es eso, ¿no? Un grupo de investigadores que hacen una pregunta científica, siguen el método científico y tratan de contestarla de la manera más satisfactoria posible, ¿no? Y finalmente hacemos un ejercicio de GenBank donde nosotros analizamos un genoma viral y ustedes le sacan toda la información que puedan, ¿no? Pues ustedes van a bajar un genoma viral de algún virus que a ustedes les interese, pueden hacer un estudio geográfico, a ver de dónde vino, pueden hacer un estudio a qué virus se parece, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar todas las herramientas, no se preocupen. No es como que los deje solos ahí, ¿no? También yo no los hago exponer, a mí no me gusta que expongan. ¿Sale? Este es un grupo, es un contenido complejo como para que ustedes lo aprendan y aparte lo expongan, ¿no? Entonces, pero lo que sí me gusta es que participen muy activo en la clase, porque si no, pues se vuelve un monólogo, ¿no? En dado caso, si no participan, pues mejor les dejo que vayan a ver las clases del doctor Racanielo que tiene en YouTube. Entonces, esa sería la evaluación. Entonces, con estas tres características, vamos a evaluarlos, pues, prácticamente una tercera parte cada uno. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. César. Sí, doctor. Sí. Bueno, normalmente, la verdad lo que hago es, veo en cuál les fue peor y esa pues la cuento menos, ¿no? Para que no, o sea, mi idea no es reprobarlos, pues, ¿no? Entonces trato de apoyarlos lo más que pueda, pero pues sí tengo que evaluarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, de primera instancia sí, valdría una tercera parte cada uno de ellos, ¿vale? Claro que sí. Por ejemplo, en esta semana, yo les puedo decir que a finales de esta semana ustedes ya van a saber manejar el Gym Bank, a lo mejor más o menos vamos a tomarnos una sesión para discutirlo cuando estemos en presencial y van a poder tener un entendimiento general de la virología, bastante suficiente para empezar a hacer su trabajo. Si no, los voy a aventar sin herramientas, no se preocupen. No te asustes, César. Todo va a estar bien. De acuerdo. Entonces, si no hay dudas, comentarios del curso, vamos a empezar ahora sí con lo que es la virología. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, ajá, ¿no está? O en el tomo uno, tal vez. La verdad no recuerdo. Pero sí, a ver, antes de que
comencemos también, me gustaría ver, entonces, si hay un grupo de WhatsApp o si no, pues hagan uno. Y alguien puede fungir como pseudo jefe de grupo. Yo sé que muchos de ustedes ni se conocen, ¿sale? Entonces, pero es importante para que pues, estemos en comunicación, ¿no? Y ese pseudo jefe de grupo no republicano va a abrir una carpeta en Google Drive y ahí metemos el contenido. Ahí yo les pongo los libros, ahí les pongo el programa si gustan, y les pongo también el artículo que vamos a discutir y referencias de lo que más queramos, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? Tú vas a ser el jefe de grupo. Pues ya aprovechando que eres el más vocal, vas a ser el jefe de grupo, ¿no? Se abre una carpeta en Google Drive y compártela en el chat, en el grupo. Y ya. Ujú. Al ratito, porque para que pongas atención, si no, vas a decir que no aprendiste porque te puse a hacer eso. Todos los que no están, por favor escriban ahí en el chat y ya estamos ahí todos juntos. Muy bien, entonces, ok. Son 4 horas de sesión. La verdad, yo cuando estábamos en presencial, me tomaba todas las 4 horas y les daba nada más 10 minutos de descanso entre 2 horas. Porque yo sé que ustedes aguantan eso y más, ¿no? Jefatura en Zoom nos dijo que no podíamos tomar más de 3 horas porque se cansan mucho ustedes y ya no aprenden nada. Mi experiencia es que en realidad si hacemos una pausa de media hora a las digamos a la hora y media, perdón, a las 2 horas, hacemos una pausa de media hora, ustedes regresan frescos. Entonces, ¿qué les parece si manejamos así el descanso? A las 12 hacemos un descanso, regresamos 12:30 y terminamos a las 2. ¿Vale? Entonces así, y si quieren también lo podemos mantener así en la presencial, aunque ahí es un poco más difícil porque ahorita, bueno, la FESI ya abrieron los lugares de comida y todo, entonces con media hora pueden ir a comer fácilmente. ¿Cuántos de ustedes van a poder asistir? También es qué bueno que me acordé. ¿Cuántos de ustedes van a asistir mañana para también decirle a Julia qué aula nos van a asignar para que la desinfecten y todo? Muy bien. Uy, son bastantes. Déjenme ver, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fátima, tú también vas a ir, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok. Entonces son 6 personas. 1, 2, 3, 4. 6 personas que no pueden asistir. Entonces, si tienen finales, que se les empalme con el horario, no hay problema. Ajá, pueden asistir después de su final o prácticamente faltar a la sesión. Entonces, porque sé que se empalman algunos finales esta semana. Entonces, si tienen finales, no se preocupen por asistir ese día, pero si pueden asistir a las sesiones, yo de verdad les recomiendo que asistan. Entonces, de todas maneras, voy a proyectar en Zoom y voy a traer el audífono. Pues cualquier cosa, pues podría ser por ahí, pero la verdad es que no me parecería desaprovechar la oportunidad de que ya podemos regresar, seguir en Zoom, la verdad. No tiene caso. Bueno. Si ya no hay más dudas, ¿estamos todos ya de acuerdo? Ya pueden bajar sus manos virtuales. Bueno, entonces vamos a primero definir qué es un virus, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Un virus, en realidad, como lo define el libro incluso que utilizamos, es como un parásito intracelular obligado infeccioso. ¿Qué significa eso? ¿A qué le suena? A ver. ¿Que va a causar una infección? Que va a causar una infección. ¿Y cómo define una infección, compañera? ¿Cómo se llama usted, perdón? Se rompe eso. O sea, que en sí va a causar alguna patología. Ok. Mm, más o menos. A ver, los que están alzando la mano tienen una respuesta o se les olvidó bajarla. A ver, No, una Moreno. respuesta. No, una respuesta. A ver, compañera Moreno Rodríguez. Bueno, yo veo que son obligados porque necesitan de una célula huésped
a la cual infectar. Ok. Bueno, miren, aquí su compañera mencionó una palabra muy importante, huésped, ¿no? Normalmente, huésped es un pochismo, ¿no? En la ciencia, porque en inglés se llama host, ¿no? Entonces, en español se hizo esa maña de llamarle huésped al individuo que está siendo infectado, ¿no? Aunque gramaticalmente está erróneo, en realidad es hospedero o hospedador, porque es el organismo que está recibiendo al organismo infeccioso. Entonces, la forma correcta de decir es hospedero o hospedador, aunque no se preocupen, de hecho, la Real Academia acepta también huésped, pero fue de esas de que, bueno, pues ya todos lo dicen, pues ya lo acepto, ¿no? Pero técnicamente no está correcto decir huésped, como el organismo que está siendo infectado. Pero su compañera dice que requiere de una célula hospedera para replicar, como lo mencionamos, entonces por eso es obligado, ¿no? Es decir, que no puede replicar fuera de esa célula. Entonces es un parásito. ¿Se acuerdan qué era eso del parásito? A ver, Laura. Bueno, yo tenía una respuesta que para poder infectar necesita secuestrar a ciertas moléculas de la célula hospedadora para poder replicarse y esta producir la infección después. Secuestrar, dice su compañera. Entonces, es una buena forma de definirlo porque ocupa, básicamente lo que decimos es que parasita la maquinaria celular. Ajá, es decir, que utiliza todas las herramientas que tiene la célula para utilizar o iniciar su replicación. César. Sí, es correcto. De hecho, esa es una muy buena forma de verlo y por eso le llamamos parásito, porque en realidad el virus cuando está infectando a su célula hospedera, le está causando daño, ¿no? Está alterando su biología, entonces es un parásito, es una relación parasítica, ¿no? Aunque vamos a ver que aunque sea una célula parasitada e infectada, no necesariamente pueden causar enfermedad. Es algo que su compañera Mariana nos mencionaba, que pueden causar enfermedad, pues algunos de ellos. Entonces vamos a tener virus que son patógenos y virus que no son patógenos. Entonces aquí ya definimos la capacidad de inducir enfermedad como patogénesis. Pato de la raíz grecolatina enfermedad y génesis pues de generar, ¿no? De iniciar. Entonces, no todos los virus son patógenos, pero todos los virus son parásitos intracelulares infecciosos, porque la infección implica que una partícula viral puede infectar a una célula, ¿eh? Hospedera, ¿no? Vamos a incrementar estas definiciones más adelante. ¿Sí queda claro? A ver, Rangel y Alvarado tenían alguna, ¿no? Ya la... Ahorita vamos a eso. Sí, sí, sí. Vamos poquito a poquito. Muy bien, entonces definimos entonces como a los virus como parásitos intracelulares obligados e infecciosos, ¿sale? Y adicionalmente a esta definición le podemos adicionar que están compuestos por material genético, es decir, tienen un genoma, al igual que cualquier otro organismo, ajá, y este genoma tiene que estar protegido por una cápside de proteínas virales. Vamos a ver qué es una cápside, tipos de cápside, etcétera. Pero cápside, ¿qué le suena? A caja, ¿no? De hecho, esa es la raíz grecolatina. Es una cajita de proteínas que protege al genoma viral. ¿Sale? Además, esta cápside, a su vez, puede estar envuelta por otra capa que se llama envoltura. Y esta envoltura normalmente es una bicapa lipídica que los virus se roban de la última célula hospedera que infecta. Vamos a ver cómo ocurre esto, vamos a ver toda la biogénesis de envolturas, ¿sale? Entonces, esa es, digamos, una de las definiciones más completas que tenemos y nos sirven para eh, incluir todas las características de los virus. Entonces, así definimos a virus. Los virus tienen muchas formas, ¿sí? Los virus tienen muchas formas, muchas estructuras. Ven, aquí podemos ver, cuando ustedes ven una representación tridimensional de un virus así, esta es una representación tridimensional de una observación experimental, es decir, así se ven los virus en la naturaleza, nada más quítenles el color.
¿Vale? Entonces, los virus, ¿cómo se pueden observar? Bueno, se hacen, vamos a hablar de las técnicas, pero básicamente se hacen microscopías electrónicas de cómo existen en la naturaleza y con ayuda de algoritmos computacionales se pueden generar esas imágenes tridimensionales de las partículas virales. Entonces vean cómo tienen algo que podemos observar que es común en las partículas virales, es la simetría, ¿no? Tienen simetría, siguen reglas geográficas, perdón, geométricas, no geográficas, bueno, geográficas también, pero simétricamente siguen reglas geométricas. Vamos a ver cuáles son estas reglas, y esto es porque la geometría favorece la estabilidad termodinámica, ¿vale? La naturaleza tiende a adquirir simetría para gastar menos energía, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto más adelante. Entonces, los virus decimos que existen en la naturaleza como organismos bifásicos. Ajá. Cuando el virus está fuera de la célula, decimos que se llama virión. A ver, ya incrementamos otra definición, ¿no? Virión. ¿Qué es un virión? Bueno, un virión es una partícula viral infecciosa madura, es decir, un virus viable, un virus que puede infectar a una célula. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando cuando está infectando una célula y produce más virus, algunos de estos virus salen defectuosos y pierden la capacidad de infectar. Entonces no son viriones infecciosos, no son viriones viables. Entonces no son viriones, son partículas virales no infectivas o partículas virales defectuosas. Pero cuando hablamos de un virión, hablamos ahora sí de una partícula viral que es infecciosa y que está madura. ¿Sale? Todo esto lo van a entender más adelante, pero se los adelanto. Decimos que es madura porque cuando se ensamblan las partículas virales de los virus, pues le tienen que dar varios pasos para que sean ya infecciosas, ¿no? Entonces, esos pasos se tienen que cumplir hasta que el virus llegue a su madurez, ¿no? Cuando se cumplen todos los pasos, el virus llega a su madurez, y su madurez implica que ahora es un virión, una partícula viral infecciosa. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando hablamos, ¿qué pasa, Octavio? No. Los virus, cuando replican, lo que hacen es hacer copias de sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen yo nada más les estoy mostrando la parte externa del virión, pero ustedes ya se podrán imaginar que en realidad dentro de esta partícula viral, pues puede ser una cápside y, por supuesto, el genoma, ¿no? Entonces, este virus, cuando hace copias de sí mismo, tiene que copiar el genoma, tiene que sintetizar proteínas de la cápside, sintetizar proteínas de la envoltura y ensamblarlas todas. Es como si fuera una fábrica de coches. Se fabrica la máquina, todas las partes y ya se ensamblan, ¿no? Si seguimos con la analogía de la fábrica de coches, un virión sería el producto de todo ese proceso de ensamblaje que llega a un coche funcional, que puede moverse. Pero en algunas ocasiones los virus no son tan eficientes y también producen coches que no traen una llanta, que se les olvidó la máquina. Entonces, no son infecciosos, no pueden andar. ¿Sí queda claro más o menos la analogía? Bueno, entonces cuando está fuera de la célula, decimos que están como viriones, ¿sale? Pero en la naturaleza también se considera al virus, a la célula infectada, como una forma del virus. ¿Por qué? Porque como su compañera nos mencionó, cuando el virus entra, este virus reconoce a la célula que va a infectar porque la reconoce. Los virus no infectan a lo loco, así nada más. Los virus infectan a células muy particulares. Ajá. Ahorita vamos a hablar de esto más adelante. Reconoce a la célula que va a infectar, la célula hospedera que va a infectar, y empieza el proceso de infección. Ajá, es decir, libera su genoma, empieza todo el proceso para replicarlo, empieza todo el proceso para traducir sus proteínas y empieza todo el proceso para ensamblar todas esas partes para producir lo que llamamos progenie viral.
¿no? ¿A qué le suena progenie? Pues a los hijitos del virus, ¿no? Básicamente. Entonces, copias del virus, así le llamamos progenie viral. Entonces, esta célula en realidad ya perdió su identidad. Ahora todos los ribosomas y las herramientas celulares que tiene ya no son exactamente iguales a la célula que no está infectada, que está en el mismo tejido, ¿no? Entonces, técnicamente es una forma del virus, el virus se apropia de esta célula y la célula pierde su identidad, ¿no? Entonces, ahora ya podemos, algunos virólogos incluso dicen que la célula infectada es una forma del virus en la naturaleza, ¿no? Pues ya no es una célula, ya perdió su identidad, ya no es una célula epitelial, ya ahora es una fábrica de virus, ¿no? Entonces, y vemos las consecuencias de estas infecciones, por ejemplo, cuando hay infecciones con papiloma humano, cuando a las mujeres se les hacen el Papa Nicolau, se buscan células de descamación del epitelio cervical y se observa que lo que se busca precisamente son células que estén alteradas, ¿no? Principalmente en tamaño. Si el virus altera esas células, las células normales del epitelio cervical no son así. Entonces, lo que estamos viendo es una alteración en la célula. Vamos a ver, ¿no? Muchos ejemplos. Entonces, la célula infectada también es parte, digamos, del ciclo no de la vida, del ciclo ecológico del virus. Entonces, todos los pasos que sigue el virus, desde el reconocimiento a la célula, entrada, liberación del genoma, replicación, traducción, ensamblaje y salida, todos esos pasos se les llama el ciclo replicativo del virus. Lo que mal dicho está muchas veces, que algunos me van a escuchar, que dicen ciclo de vida. ¿Vale? Recuerden, no es ciclo de vida porque pues, el virus no está vivo, técnicamente. Ustedes ya van a poder identificar a sus colegas que no saben virología porque van a decir ARN, ADN, ciclo de vida. Ustedes van a saber, no les van a decir nada, pero ustedes van a saber que ustedes sí saben virología. Entonces, los virus no piensan, es decir, no están confabulando para hacer la nueva pandemia y destruir a la humanidad. Ajá. Los virus en realidad son organismos que son seleccionados por evolución. Ajá. Así como todos los otros organismos, ¿no? Los virus que se adaptan mejor son los que logran permanecer en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, en la actual pandemia, todos estaban súper asustados por las variantes, la variante Delta, la variante Lambda, ahora la Omicron que le llaman, ¿no? Que está también ya generándose. La variante Delta, por ejemplo, es la que principalmente está circulando en todos los países que todavía tienen casos de SARS-CoV-2. Es decir, que tiene mayor capacidad de infectar al individuo. Sin embargo, no se ha observado un incremento en casos graves de COVID-19 por la variante Delta. Entonces el virus se adaptó para infectar mejor sin necesariamente hacer la enfermedad más grave. O sea, aquí en este ejemplo, la adaptación fue, voy a infectar mejor al hospedero, de que si antes para infectar a un individuo tenía que aspirarse 10 gotitas de estornudo. Ah, bueno, pues yo me voy a agarrar mejor de mi receptor y ahora con 2 gotitas que se inhale, ya voy a poder infectar. Esa sería una ventaja evolutiva, ¿no? Poder infectar con menos virus. No necesariamente eso indica que la variante Delta está matando a más gente o está causando más casos graves de COVID. Simplemente es una ventaja de transmisibilidad. Sí puede ocurrir la otra parte, la pesadilla, que esperamos que nunca pase, ¿no? Que adquiera mayor capacidad de patogénesis. También se utiliza el término que se vuelva más virulento el virus. Cuando un virus se vuelve más virulento, tiene mayor capacidad de patogénesis, es decir, que enferma más al hospedero. Cuando hablamos de patogénesis, ya no estamos hablando únicamente de la célula, estamos hablando de todo el organismo. Es decir, el individuo ya tiene más fiebre, más falla orgánica, más edema, lo que sea, ¿no? Que esté causando la enfermedad. Entonces, cuando un virus adquiere mayor capacidad de patogénesis, mata más casos, ¿no? El ejemplo, la influenza española de 1918. La influenza española de 1918 mató a más de 40 millones de personas. Ese virus sí era más virulento y se combinó la peor
el peor escenario posible. Era muy contagioso y muy virulento. Entonces se contagiaba mucho y mataba a muchas personas. Tenía una tasa de letalidad de arriba del 50%. Entonces, eso es, digamos, el peor de los escenarios, que afortunadamente no se ha repetido, ¿no? Incluso cuando hubo la emergencia de H1N1 2009, yo ya estaba en el posgrado, entonces también nos tocó trabajar con él. También había ese temor, ¿no? Pero en realidad tampoco fue, el porcentaje de letalidad no fue tan muy superior a la influenza estacional. Entonces, el caso es que hubo más casos. Obviamente, si tienes un virus que tiene una tasa de letalidad de 5% y tienes 1 millón de casos, pues se juntan bastantes muertos, ¿no? Pero eso no indica que, a lo que voy es que la adaptación evolutiva no necesariamente tiene que llevar a mayor patogénesis. ¿Queda claro? Más o menos. Entonces, los virus únicamente están compitiendo por ventajas que les aseguren permanecer en ese nicho ecológico, ¿no? En nuestro caso, pues en el humano. O sea, el virus más, por ejemplo, los virus más adaptados al humano son los que menos causan enfermedad, los que pasan desapercibidos. Porque así el humano infectado puede transmitirlo a otros no infectados y nadie se entera, ¿no? Y el virus permanece. Entonces, éxito evolutivo no significa virulencia. Entonces, esto va de la mano con este término o este punto que les pongo, que no cumplen sus objetivos desde el punto de vista antropocéntrico. A ver, Hernández Núñez, ¿qué pasó? Doctor, ¿podría ser un ejemplo de la cepa del virus del papiloma? O sea, que unas tienen mayor patogénesis. Sí, aquí también, qué bueno que menciona la palabra cepa. No, la cepa, también lo vamos a ver en genomas, pero se los adelanto. A lo mejor ustedes han escuchado cepa, eso de cepa resistente a penicilina, ¿no? O cepa, ¿qué otro contexto? O sea, a lo mejor unos que ustedes están muy chiquititos. Yo cuando estaba de su edad y me enseñaban microbiología, veíamos que, sí, esta cepa de Staphylococcus aureus es catalasa positiva, ¿no? O sea, tiene una característica bioquímica adherida a ella, ¿no? Cuando hablamos de cepa, nos referimos a un organismo que tiene una característica fenotípica específica. Por ejemplo, en el caso de la cepa resistente a penicilina, lo que la hace la cepa resistente a penicilina es que resiste el tratamiento con penicilina. O sea, hay cepas que no son resistentes. ¿Sí queda claro? Entonces, la cepa no es una forma de referirnos a los organismos que nos ayude a clasificarlos, ¿no? De hecho, por eso se corrigió rápidamente. A mí me sorprendió, porque al principio le decían, no, que la cepa brasileña, la cepa hindú, le decían a SARS-CoV-2 cuando emergieron las variantes. Ahora rápido todos corrigieron las variantes, ¿no? Qué bueno, por lo menos ya se usó el término correcto. Entonces vamos a ver todas estas clasificaciones y todos estos términos, pero se los adelanto. En el caso de papiloma humano o HPV, no VPH, aquí también vamos a ver que los acrónimos de virus son reglas que se deben de cumplir, ¿no? El mexicano todo lo quiere castellanizar, lo que le conviene, porque SARS-CoV-2 es el acrónimo en Estados Unidos, en inglés, ¿no? Pero algunos sí les dicen en español HIV, HPV, esos les dicen VIH y HIV, no sé, un relajo. Pero bueno, su compañera nos pregunta de las cepas de papiloma humano o HPV. En realidad no son cepas, son genotipos, ¿no? Y los genotipos, en este caso en particular, son genotipos que tienden a ser más riesgosos si una paciente tiene un genotipo que le llaman de alto riesgo. Papiloma, la familia Papilomaviridae tiene un montón de géneros y un montón de especies. Hay muchos papilomas. No sé si alguna vez a ustedes les han salido verruguitas. Si a alguno de ustedes o alguno familiar que conozcan o amigo le han salido una verruguita en el dedo, probablemente fue por un virus papiloma. No significa que le va a dar cáncer cervicuterino ni cáncer de cuello, no, es una verruguita que ocasionan los papilomavirus. Algunos papilomavirus, particularmente papilomavirus humano, tiene varias subclasificaciones. Tenemos la especie papilomavirus humano, HPV, ¿no? Así como tenemos, por ejemplo, los humanos, especie Homo sapiens, ¿no? Todos somos de la misma especie, ¿no? Dentro de la misma especie puede haber variabilidad. Por ejemplo, en los humanos, la especie Homo sapiens, tenemos el fondo genético asiático, el fondo genético africano, el fondo genético amerindio, que es al que pertenecemos, ¿no? Euroasiático, etcétera, ¿no?
Entonces esas clasificaciones genéticas, solamente por la secuencia de nuestro genoma, no nos hacen que seamos otra especie, ni que regresemos a ser bonobos u otro primate no humano, sino que somos la misma especie, pero somos diferentes, ¿no? Los virus igual. Entonces, dentro de la especie papilomavirus hay clasificaciones genéticas por genotipos. Hay algunos genotipos que se parecen mucho. Y a esos les dijeron, bueno, tú eres el genotipo humano, te nombro, el humano te nombró genotipo 16, nada más porque fue el 16avo que yo identifiqué. Entonces, los humanos, nosotros nombramos a los virus, ¿no? Entonces, no significa que los virus tengan que obedecer nuestras reglas. Entonces, dentro de la especie papiloma virus humano, tenemos muchas clasificaciones genotípicas, muchas, ¿sale? Algunos de esos genotipos, se ha observado que cuando un humano se infecta con esos genotipos, tiene más riesgo de desarrollar cáncer de cervicouterino, cáncer de cuello, cáncer de ano, cáncer de vulva. Hay muchos cánceres que se han asociado con infecciones de algunos genotipos. Entonces, ¿cómo se hace la clasificación? Bueno, pues obviamente toma muchísimo tiempo, ¿no? Los clínicos lo que hacen es, ven a los pacientes que tienen cáncer, toman biopsia y analizan qué hay en esa biopsia, ¿no? Y muchas de esas biopsias contienen, por ejemplo, en todos estos años de investigación con papiloma, se ha observado que muchos tumores de cuello están asociados, o muchos pacientes con tumores de cuello tienen infecciones en el tumor por papiloma 18. Entonces, se llega, obviamente ya cuando tenemos un número muy grande de pacientes, decimos que el papiloma 18 está asociado con riesgo de cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque lo encontramos en muchos pacientes con cáncer de cuello. ¿Sí? Entonces, hay una organización, una subdirección, ¿cómo se llama? Un comité de la Organización Mundial de la Salud que se llama IARC, IARC, es internacional, no me acuerdo cómo es, creo que es Research in Cancer. Pero ellos son, digamos, la autoridad que dice, la carne de cerdo da cáncer. ¿Por qué? Porque analiza todo el compendio de información científica y dice si es suficiente para asociar a cáncer, por ejemplo, el cáncer, no sé si escucharon que apenas los embutidos se determinó que pueden generar cáncer. Pues eso tomó décadas de investigación y de estudios, de asociación para que fuera posible llegar a esa conclusión. Y así todos, así también el papiloma, así también el Helicobacter pylori para cáncer gástrico, la IARC es la que los clasifica. Permítanme un segundito. Muy bien, entonces, César, perdón, había otra pregunta antes. No sé si ya la bajaron la mano. Era yo nada más iba a decir que había leído que los papilomavirus tipo 16 y 18 estaban clasificados como cancerígenos. A ver, César. Usted y todos los médicos, no se preocupe. No, y todavía no le digo la de serotipo. Ajá. Entonces, serogrupo, variante. ¡Hey! Polillo, cállate. Entonces, no se preocupe, la clasificación la vamos a ver a detalle. Pero algo que yo le puedo adelantar es, si usted ve los árboles filogenéticos, digamos, lo más grande sería la familia, ¿no? La familia. Ajá, la familia es la clasificación más grande porque incluye después a muchos géneros. Y luego el género incluye a muchas especies. Luego las especies incluyen muchos genotipos. Y luego los genotipos incluyen variantes. Entonces, básicamente son subclasificaciones jerárquicas. Y usted puede clasificar a las especies por la secuencia de su genoma. Entonces, cuando lo hace por la secuencia de su genoma, va a llamarles genotipos, variantes genéticas, etc. O las puede clasificar por lo que hacen, por su fenotipo. Por ejemplo, la clasificación de cepas. Esta cepa resistente a antibiótico, esa no es, sí tiene que ver con la secuencia genética, pero es más por lo que hacen, sus funciones, ¿no?
Y todavía hay otra clasificación, la puede clasificar con base en cómo lo reconoce el sistema inmunológico, los serotipos. Usted puede tener 4 serotipos en la misma especie, por ejemplo, que es lo que pasa con dengue. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Ahorita no me quiero meter a tanta profundidad. Y su compañera está en lo cierto, 16 y 18 son algunos de alto riesgo, pero no son los únicos. De hecho, hay decenas ya de papilomas que se han estado clasificando en mayor o menor riesgo, no nada más de cáncer cervicuterino, y lo vamos a ver también. Entonces, por eso es que las vacunas tratan de incluir a los que son más peligrosos, ¿no? Por ejemplo, la primera vacuna contra papiloma, que fue Cervarix, incluía al genotipo 16 y al 18. ¿Por qué? Son los que más frecuentemente se veían en cáncer cervicuterino. Sin embargo, después tenemos, salió, ¿qué una pregunta? Hay como 35,000 cánceres de HPV. No, bueno, tipos de cáncer hay decenas. O sea, por ejemplo, está el cáncer de vulva, de pene, de ano, de cuello, de cervicuterino, de vagina, pero cada uno de ellos tiene su abundancia, ¿no? O sea, afortunadamente, lo vamos a ver cuando lleguemos a papiloma, los números exactos, no los recuerdo bien. Pero el más frecuente es cervicuterino, por supuesto, pero también los hombres presentan cáncer por papiloma. Entonces, por ejemplo, las nuevas vacunas contra el papiloma, que es ¿cómo se llama? Bueno, ya incluyen 9 genotipos. Entonces, la idea es incluir más y más genotipos para disminuir el riesgo de que alguno que no se incluya en la vacuna se genere el cáncer en el paciente. ¿Sí queda claro? Muy bien, continuamos. Entonces, nosotros tendemos a ver a los virus pues como patógenos, ¿no? Pero en realidad es que cada especie de lo que ustedes quieran, de hongo, de planta, de pez, cada especie tiene decenas de virus que la infectan. Y la gran mayoría de las especies de virus que infectan a otras especies con las que compartimos el planeta, no las conocemos. No tenemos ni idea qué son, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha investigación de virus que infectan animales, pero muchos de ellos son por interés ganadero, ¿no? Pero ya el interés ya biológico es muy, muy limitado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una grafiquita. Si ustedes agarran una muestra, digamos, de suelo, van a encontrar todas estas familias de virus, órdenes de familias, ¿no? Aquí podemos ver que algunas de ellas, por ejemplo, son el orden ligamevirales, el orden herpes virales. El orden está arriba de la familia, entonces todavía es la clasificación más arriba, ¿no? Entonces, y la abundancia de tipos de virus va a depender, va a ser diferente, por ejemplo, en suelo, en agua polar, en drenaje, en agua dulce, en agua marina. De hecho, antes no sabíamos que había tantos virus en estos especímenes de muestras, pero afortunadamente hace algunas décadas se desarrolló una estrategia de secuenciación. Vamos a hablar de secuenciación, pero básicamente la tecnología de secuenciación actual nos permite identificar cosas que ni siquiera sabemos que están ahí. Entonces nosotros agarramos una muestra, la secuenciamos por la secuenciación masiva y te va a decir, trae esta secuencia, te va a dar una secuencia de nucleótidos, que no sabemos ni qué es, ¿no? Para eso ocupamos las bases de datos y lo que vamos a hacer en el ejercicio, le preguntamos a la base de datos, ¿esta secuencia a qué pertenece? Ah, bueno, pertenece a un virus del orden herpes virales. Así es como se pueden hacer ese tipo de clasificaciones. Y así es como se identificó, por ejemplo, que hay más, ¿cuál era el número? Hay más virus en 1 litro de agua marina que humanos en el planeta. Entonces, la abundancia de virus en los ecosistemas es muy, muy elevada. La mayoría de esos virus, por supuesto, no infectan a los humanos, porque en el agua marina va a haber virus que infectan ballenas, que infectan algas, etc. Entonces, cada virus tiene, o es, digamos, específico de su especie. La mayoría de las veces los virus de una especie no infectan a otra especie, con excepción de la zoonosis. ¿Qué eran las zoonosis? ¿Ustedes han oído hablar de ese término? A ver, Dariana, Alexa. Uy. Son las enfermedades que están en los animales que se nos transmiten a los humanos. Como SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, es lo que principalmente se hipotetiza. Alvarado. Sí, como dice mi compañera, pues se transmiten de animales a humanos, pero yo me acuerdo que principalmente podían ser, por ejemplo, por vectores o por alimentos o agua contaminada. Sí, hay muchas formas.
A ver, César. Sí, el virus del Zika, del dengue se transmiten por mosquitos y ahorita ya se consideran como virus humanos, pero en algún punto tuvo que haber un salto zoonótico. Por ejemplo, en el caso particular de Zika, se sabe que en realidad lo primero que infectaba eran primates no humanos en la selva africana. Pero en algún momento, el mosquito que estaba alimentándose de primates no humanos y que traía el virus del Zika, picó a algún humano y el virus se adaptó a la infección, a infectar humanos. No es tan diferente un primate no humano a un primate humano. Se adaptó a replicar, pudo haber sido más de un evento y finalmente se volvió un patógeno humano. Igual pasó con HIV. HIV también proviene de un virus que es virus de inmunodeficiencia de simio, es HIV. Entonces, este virus se llegó a adaptar a infectar humanos y ahora ya es un patógeno humano, ¿no? Se cree que SARS-CoV-2 también, porque hay algunas secuencias, de hecho, se cree que muchos de los patógenos que hacen saltos zoonóticos a humanos provienen de murciélagos, incluyendo SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque hay un virus muy parecido que se llama RAT-G13 que infecta murciélagos, parecidísimo. Está como 99.8% de similitud. Entonces, lo más probable es que un murciélago haya sido el reservorio de este virus y este virus ahora se haya adaptado a infectar humanos. Pero ya no es el virus RAT-G13, ya es un nuevo virus, ya se adaptó a infectar humanos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay un montón de virus en la naturaleza y hay virus que infectan hongos, protistas, arqueas, bacterias, plantas, animales. Y vean los virus que infectan Homo sapiens. Es nada más aquí el 1, porque somos el número 1. Pues somos una parte muy minúscula de los virus en la naturaleza, ¿no? En realidad, la mayoría de los virus que existen en la naturaleza infectan plantas, principalmente. Entonces, hay muchos virus en la naturaleza y no todos causan enfermedad y no todos infectan a los humanos. De los que infectan a los humanos, a ver, Laura. Yo tenía una duda con respecto a la zoonosis. ¿Puede que los virus busquen alguna similitud entre especies infectadas? Perdón, como que se cortó un poquito. ¿Busquen qué? Similitud genética entre especies. Muy buena pregunta. Definitivamente es para que exista un salto zoonótico, tiene que haber similitud genética. Por ejemplo, nuestra similitud genética con los simios es muy alta. Por eso es que el HIV se pudo adaptar del SIV. Pero, por ejemplo, si el SIV hubiera tratado de infectar un camarón, pues no iba a lograrlo, porque para infectar un Homo sapiens se tuvo que aprender solamente un par de trucos más y ya puede infectar a Homo sapiens. Pero para infectar a un camarón se tiene que aprender enciclopedias, ¿no? Porque tiene que pasar el exoesqueleto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre más cercanos estén filogenéticamente los hospederos, más riesgo hay de un salto zoonótico. Por ejemplo, eso también lo podemos ver en bacterias. Algunas bacterias que son infectadas por sus bacteriófagos, estos bacteriófagos pueden infectar a otras especies que son genéticamente similares, ¿no? Por ejemplo, hay bacteriófagos que pueden infectar diferentes especies de enterobacterias, pero porque se parecen. Pero no significa que un bacteriófago vaya a infectar igual a una gram positiva de una gram negativa. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Y de los virus que sí infectan al humano, ¿cuáles son cómo los podemos clasificar por sistemas? Bueno, pues vean, uno de los más abundantes es el intertegumentario o integumentario, que es la piel. Entonces, muchos virus infectan nuestra piel. Incluso muchos virus que infectan nuestra piel, ni siquiera nos enteramos. ¿Ustedes han escuchado del herpes humano 8? También se conoce como el virus del sarcoma de Kaposi. Bueno, este virus en realidad sí infecta a muchos humanos, pero lo que pasa es que el sistema inmunológico lo mantiene a raya y nunca nos pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando un individuo tiene HIV y llega a inmunodeficiencia adquirida? Pues este virus ya no hay quien lo cuide, se escapa y genera sarcoma de Kaposi, que es un proceso tumoral ocasionado por un virus, que es el herpes humano 8. Así tenemos muchos ejemplos.
Aquí podemos ver que los virus respiratorios también son muy abundantes, ¿no? Digestivos, cardiovasculares, ¿ah? Musculares. Entonces, por sistema, incluso hay algunos virus que infectan más de un sistema, ¿no? Como ahora nos está pasando con SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 infecta las vías respiratorias, pero también infecta el tracto gastrointestinal. Se ha observado que también puede llegar a replicar en tejido muscular, ¿no? Hay algunos estudios que sugieren eso. Entonces, hay virus que son específicos de un sistema y hay virus que son multisistémicos, ¿no? Hay virus benéficos, ¿no? Aquí les muestro un estudio muy bonito que se hizo en México incluso, y que se publicó en la revista Science, donde se estudió a la planta que se llama Corbularia. Esta planta se ha observado que cuando incrementa la temperatura por encima de los 55 grados Celsius, pues muere, ¿no? Pero se identificó una variante de esta planta Corbularia que estaba colonizada con este hongo. Este hongo se llama Corbularia protuberata. Pero se observó que no nada más el hongo era necesario, se necesitaba que este hongo a su vez estuviera infectado con un virus específico de este hongo. Entonces, el hongo infectado con el virus que coloniza la planta le confería resistencia a la temperatura. Entonces, cuando existía esta organización de especies, la planta podía sobrevivir temperaturas superiores a 55 Celsius. Entonces, hay muchos ejemplos que son así relaciones positivas entre virus. Incluso ahora empieza a haber también evidencia de relaciones positivas en humanos, ¿no? Que son importantes. A ver, Eduardo. Tengo una duda, Doc. ¿A esto se le seguiría considerando como una tipo simbiosis o tiene que ser nada más entre dos individuos? ¿O pueden ser más de dos? Esa es una muy buena pregunta. Y les iba a decir precisamente eso. Pues no que eran parásitos y que cuando están infectando, pues era una relación negativa. Entonces, como les mencioné, o sea, en realidad las reglas las ponemos los humanos, pero en realidad no, los virus no las siguen, ¿no? O sea, siempre encontramos la excepción y pues tenemos que volver a definirlo, ¿no? Aquí, más que, sí puede ser más bien una relación simbiótica, pero entre múltiples especies. Entonces, muchas veces los ecosistemas llegan al balance, aunque involucren a más de una especie. Entonces, técnicamente sí se podría considerar una simbiosis, pero ya aquí involucra más especies. Hasta aquí vamos bien, vamos muy rápido. Ocurre de manera natural y se identificó por experimentos esta relación. Sí, por ejemplo, aquí la pregunta de los investigadores fue, ¿por qué esta planta, que es de la misma especie que esta, aguanta más el calor? Pues vamos a hacer experimentos y lo que se identificó fue pues que estaba colonizada con hongos y otra limitante del Zoom, el perrito siempre anda ladrando. Entonces, esta era la pregunta científica, que por qué esta planta resistía la temperatura, y ya se observó que fue por esta organización multisimbiótica con estas dos especies. Entonces, en los humanos también hay algunos ejemplos, no sé si los traigo aquí, sí. No la traigo, pero bueno. Se ha identificado ahora con el estudio de la microbiota, lo que anteriormente le llamaban flora, ¿no? La flora bacteriana, ¿no? Eso está completamente erróneo, nunca digan flora. Incluso ahora ya se está denominando el término biota en lugar de microbiota. Pero bueno, la microbiota, gracias a esta tecnología de secuenciación que les platico, pudimos identificar que está compuesta por múltiples especies de múltiples organismos. Incluso se ha observado que puede haber bacterias, por supuesto muchos virus, y ahora se ha observado que incluso algunos parásitos pueden formar, ya técnicamente no serían parásitos, no serían comensales. Protozoarios, helmintos pueden llegar a formar parte de esta microbioma. Esta relación son positivas porque en realidad son organismos que no van a hacer daño al hospedero. ¿Ah? Pero, por ejemplo, en inmunología hemos observado que esos microorganismos que llegan a colonizar, eso es muy claro en el neonato. ¿Qué pasa cuando un bebé nace por canal vaginal?
pues lo primero que va a ver es los lactobacilos de la vagina de la madre, ¿no? La mucosa vaginal está colonizada por lactobacilos, por eso es que el pH es ácido, porque el lactobacilo metaboliza, su metabolismo es ácido y hace un microambiente ácido. Entonces, ha observado que esos lactobacilos llegan a colonizar la piel del neonato y permanecen por años, e incluso forman parte de la microbiota ya del neonato. Entonces, se ha observado, por ejemplo, que niños que nacen por cesárea no tienen tanta abundancia de lactobacilos. Entonces, estos microorganismos que no van a causarle daño al neonato, porque no son patógenos, son microorganismos, pero no son patógenos, le sirven al sistema inmunológico para practicar. Ajá. Los linfocitos T empiezan a detectar antígenos, las dendríticas empiezan a procesar. Entonces, digamos, es una forma de practicar el sistema inmunológico sin riesgo a que se vayan a infectar los individuos. Entonces, se ha observado, por ejemplo, que en neonatos que tienen poco contacto con los microorganismos ambientales, ¿ah? Lo que es la hipótesis de la higiene para los que vieron ya el micro, en la que los niños en los primeros años de vida están en una condición muy aséptica, que los padres impiden que interaccionen con el ecosistema, pues ese neonato no va a ver muchos microorganismos y su sistema inmunológico no va a tener ese chance de practicar. Esa situación genera que el individuo a lo largo de la vida se vuelva hipersensible y que pueda generar alergias o incluso enfermedades autoinmunitarias. Mientras que el niño que está en la cochinada, por eso se llama la hipótesis de la higiene, que está jugando en el lodo, en la tierra, tiende a generar mayor sistema inmunológico más robusto, más protector. Es controversial, todavía no está confirmado al 100%, pero sí hay evidencias que sugieren que la asepsia excesiva en la primera parte de la vida es deleteria para el sistema inmunológico, es dañina, ¿no? Pero no necesariamente que el niño esté en la cochinada sea lo mejor, ¿no? Obviamente es todavía lo debatible, ¿no? Bueno, entonces la mayoría de los virus que nos infectan no tienen un impacto en la salud. Les hablaba del virus del herpes humano 8, aquí está. El acrónimo es HHV8, por Human Herpes Virus 8. A lo mejor ustedes han escuchado de otros herpes, ¿no? El herpes 1, que es el simplex de mucosa bucal, el herpes 2, que es el sexual, el 3, que es el de la varicela, el zóster. Y también hay otro herpes, por ejemplo, el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un herpes que infecta también células del sistema inmunológico, pero que normalmente no causa mayor problema, aunque a pesar, en algunos pacientes se puede llegar a generar el linfoma de Burkitt. ¿Sí? Lo podemos ver también más adelante. ¿Dudas de esta parte? ¿No? Bueno, los virus son muy chiquititos, pero ¿qué tan chiquititos? Estamos hablando de un orden de nanómetros, ¿sale? Los virus van a estar en diferentes órdenes de nanómetros. Por ejemplo, los más chiquititos son los de la familia Picornaviridae. Pico, porque son pequeños, RNA, porque son de genoma RNA, y todas las familias de virus terminan con viride. ¿Ah? Vamos a ver la taxonomía más adelante. Son los más chiquititos, están más o menos en 30 nanómetros. ¿Sale? Pero, por ejemplo, los herpes, estamos hablando de 200 nanómetros. ¿No? Entonces, es un rango pues, amplio, pero no vamos a ver virus de micras, ¿no? Con algunas excepciones. Ahorita vamos a ver las excepciones. Vean, si hacemos una comparación con esta célula, aquí podemos ver una célula eucariota, y en este recuadro estaría la parte celular, aquí tenemos un ribosoma. Entonces son muy similares en tamaño de los ribosomas, ¿ya vieron? Son muy, muy pequeñitos. Entonces, normalmente cuando ustedes ven un microscopio, o en los microscopios con los que hacemos las prácticas en la FESI, son microscopios de luz, ¿no? Los que tienen lámparas sencillas y algunos oculares sencillos. Esos microscopios de luz llegan a resolver hasta micras, ¿no? Pero las micras, por supuesto, están todavía a órdenes de magnitud por encima de lo que miden los virus. Entonces, a estos microscopios nosotros solamente podemos ver bacterias y células eucariotas, pueden ser de plantas o de humanos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ya quiero ver por debajo de las micras, es decir, al orden de los virus, en los nanómetros? Aquí tendría que utilizar un microscopio electrónico. Los microscopios electrónicos son una tecnología muy vieja que obviamente ha evolucionado y que nos sirve todavía en la actualidad. Y como funciona, en realidad ustedes no están observando nada directamente. Ustedes están impactando una muestra con electrones. Pues básicamente
Es como si fuera una radiografía. Impactan a la muestra con electrones y todo lo que pasa lo capturan. Y lo que no pasa, pues obviamente se quedó en la muestra. Entonces, digamos, reconstruyendo esta, perdón, reconstruyendo esta emisión de electrones que no fueron capturados por la muestra, se hacen estas estructuras, ¿no? Obviamente esta tecnología ha evolucionado demasiado. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero todavía podemos ver más allá, podemos ver a nivel de proteínas, incluso recientemente la tecnología de microscopía electrónica ha mejorado todavía, que se ha observado ya fotografías de microscopía electrónica a nivel molecular. Entonces, anteriormente, vean esta diapositiva, decía que en microscopio electrónico no podemos ver moléculas, pues aquí ya ha evolucionado esta tecnología. Y las otras tecnologías serían la difracción de rayos X y la resonancia magnética nuclear. Esa básicamente se ocupa para investigación, pero también nos puede ayudar para resolver estructuras pequeñas. Aquí tengo este ejercicio, vamos a hacerlo. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Vamos muy rápido. No, doctor, todo bien. Entonces esta herramienta siempre la ocupo porque nos ayuda a dimensionar literalmente, ¿no? Porque pues yo les puedo poner esa caricatura, pero... ¿Todos ven el explorador? Entonces vean, aquí tenemos este grano de café, grano de arroz, y aquí tenemos Times Regular 12, ¿no? Si nosotros nos vamos acercando, pues aquí estaría la perspectiva de cómo se vería un grano de sal, ¿no? Estamos, vean, aquí en los milímetros todavía, ¿vale? Y ya por ahí empezamos a llegar al mundo microscópico. ¿Por qué? Porque todavía un grano de sal lo ven ustedes, pero estamos hablando de casi medio milímetro, o tal vez menos, ¿no? Por debajo de los milímetros ya estamos en las micras, y las micras ya no las pueden resolver a simple vista, requieren de un microscopio. Y ahí es donde nosotros ya podemos ver, por ejemplo, las estructuras más grandes del mundo microscópico, por ejemplo, las amibas que están por el orden de 500 micras, ¿no? Entonces, estas sí las podrían ver ahí. Otras células como el paramesio, un óvulo humano, un queratinocito, una célula de piel, vean, 30 micras, un fotorreceptor, un espermatozoide. Aquí todavía estamos en micras, todavía ni siquiera vemos a los virus, ¿no? Porque acuérdense que los virus están en nanómetros, ¿vale? Y ya por ahí empezamos a llegar a ver el mundo de los nanómetros, ¿ya vieron? Aunque apenas sí se ven. Entonces, si nos acercamos más, todavía estamos aquí con las micras de los cromosomas, el cromosoma X, 7 micras, un eritrocito, 8, una levadura, 4 micras, una mitocondria, una bacteria, 3,6 micras, un lisosoma, una micra. Y vean aquí, ya empezamos a ver a los virus, ¿ya vieron? Los virus son muchísimo más chiquititos que los organelos. Podemos ver el virus del sarampión, de la influenza, de HIV, los fagos, una vesícula artificial, virus de la hepatitis, el rinovirus, que es el más chiquitito, ¿ya vieron? Y ahora sí, por debajo de los virus ya podemos ver a los organelos, que sería, por ejemplo, el ribosoma, un anticuerpo. Entonces, vean, imagínense ustedes que están diciendo que tienen anticuerpos contra SARS-CoV-2 porque ya se vacunaron, y sí, si los tienen, no se asusten. El SARS-CoV-2 mide aproximadamente 250 nanómetros. Vean, fijen su vista en el anticuerpo, ¿sale? Aquí está el anticuerpo. 250 nanómetros. O sea que está como de un poquito más grande. Entre estos dos, pónganle. ¿Cuántos anticuerpos necesitan para recubrir esta partícula y neutralizarla para que no los infecte? Vean, es este puntito verde. Pues cientos, ¿no? de anticuerpos por partícula viral. Normalmente incluso en el libro de inmuno nos dibujan el anticuerpo totote, un anticuerpo y un virus, ¿no? Pero la realidad es que para recubrir un patógeno se requieren cientos, incluso luego miles de anticuerpos. Entonces, ahora si nosotros consideramos que ustedes no se infectan con un virus, se infectan con millones de partículas virales. La cantidad de anticuerpos que se requieren para proteger a un individuo son
muy elevadas. RNA de transferencia, la hemoglobina, fosfolípidos, y ahora sí ya los aminoácidos, glucosa y el átomo de carbono. A ver, Eduardo. Nada más quería preguntar si hay alguna como cantidad aproximada de cuántos anticuerpos producimos cuando nos vacunamos de SARS-CoV-2. ¿Cuántos anticuerpos? Muchos. De hecho, se llegan a cuantificar en gramos. Es decir, imagínense cuánto puede pesar un anticuerpo, pues femtogramos, ¿no? Nada. Pero que ustedes lleguen a producir gramos, pues es una cantidad bestial de anticuerpos, ¿no? Lo que normalmente se hace para evaluar la protección, es decir, que ustedes se vacunan y están protegidos, se toman esos anticuerpos y en lugar de contarlos, pues decimos, bueno, pues vamos a ver si pueden neutralizar a SARS-CoV-2. Pues, ¿qué hago? Pongo mis anticuerpos del suero de mi donador, pongo virus, los incubo juntos, y luego esa mezcla la pongo en un cultivo celular para ver si pueden infectar a las células. Si el suero tiene anticuerpos, pues no se van a infectar las células. Si no tiene anticuerpos, pues sí se van a infectar. Es lo que se llama la estrategia de neutralización. La vamos a ver también. De hecho, la hacemos en el laboratorio y ustedes son bienvenidos si quieren verla. Es muy sencillita y es muy práctica para resolver esa pregunta. Y contestándote, durante la vacunación se ha observado que hay anticuerpos neutralizantes incluso hasta 8 meses después de la vacunación. Entonces, probablemente sea necesario un refuerzo el próximo año, pero también toma en cuenta, si ya tomaste módulo 3, que el sistema inmunológico no nada más son anticuerpos. También son linfocitos TCD4, TCD8, T17, y la vacuna y la infección natural induce todas estas respuestas también. Podemos hablar de ello más adelante. ¿Dudas? Entonces, cuando una persona estornuda, un virus respiratorio, está liberando miles y miles de partículas virales, lo que puede generar infección en miles de personas. Entonces, la transmisión por aerosoles es una de las transmisiones más eficaces, más eficientes para transmitir partículas virales. ¿Qué otra estrategia de transmisión conocen? ¿Por vectores? Por vectores, como la picadura de mosquito, ¿qué más? Por fomites. ¿Como cuál? Permíteme un segundito, déjenme mandar un mensaje. Creo que ya está mi comida. Pues, no sé, en el caso del COVID, pues puede ser cualquier objeto que casi cualquier objeto que comúnmente pues se agarra, ¿no? Puede ser un barandal de una escalera, una perilla de una puerta, ¿Qué crees? no La sé. transmisión por fomites por SARS-CoV-2 parece que no es tan importante. Al inicio es lo que nos mostraban los resultados iniciales, pero ahora ya no, parece que no es el caso. Vamos a verlos, no me crean, vamos a ver los artículos y ustedes van a tomar su propia decisión. Pero sí, algunas enfermedades, por ejemplo, que son gastrointestinales, por ejemplo, que son ocasionadas con virus, como astrovirus, virus de Norwalk, todos esos virus son muy resistentes. Eso sí, no sé si alguna vez han tenido algún hermanito, ustedes mismos que les haya dado diarrea y le dice el médico a su mamá, pues tienen que utilizar sus propios utensilios de cocina, no compartir vasos, no compartir platos. ¿Por qué? Porque ahí sí, cualquier contacto con alguna de esas superficies puede ser transmisión. Había una pregunta por ahí, perdón. Ya bajaron la válvula, ¿no? Ok. Entonces, sí, los fómites son una vía de transmisión, pero parece que no es tan importante para SARS-CoV-2, pero sí para otros virus, ¿no? Para SARS-CoV-2 es más importante la vía de los aerosoles. Pero, por ejemplo, la vía de transmisión sexual, directamente contacto entre mucosas. ¿Cuál otra? Pues la vía corporal. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por vía sanguínea podría ser también? Por vía sanguínea, es decir, por transfusión de sangre contaminada, podría ser también, aunque es un poco menos natural, ¿no? Eso ya es un poco más artificial. Muy bien. Por leche materna. También puede ser por leche materna. La vía también transplacentaria. Algunos virus que infectan a la madre pueden atravesar la placenta e infectar al neonato, como el caso del virus del Zika.
¿no? El virus sarampión, ¿no? Muy bien. La leche materna también. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos un ejemplo de cómo esta diapositiva la usaba antes de que pasara lo del COVID, porque es una forma en la que nos ayuda a clasificar los aerosoles. No todos los aerosoles son iguales. Cuando un individuo estornuda, disipa varios aerosoles. Hay algunos que se les considera balísticos, se les llama, que miden por encima de 500 micras, y son los que en realidad cuando se eliminan, se depositan entre 1,5 metros y 2 del sitio de estornudo. Entonces, inicialmente por eso se decía que SARS-CoV-2 hay que mantener la sana distancia, ¿no? Porque esa era la idea. Si alguien estornudaba, estos aerosoles balísticos se depositaban en el piso y ya no pasaba nada. El problema es que algunos virus respiratorios, perdón, bueno, esos son los aerosoles mayores a 500 micras. También durante el estornudo se generan unos aerosoles más chiquititos, incluso menores a 5 micras. Y estos aerosoles chiquititos se desplazan muchísimo más allá de 2 metros, incluso pueden permanecer en el aire por mucho tiempo, porque son menos densos que el aire, dependiendo de varios factores que vamos a discutir. Entonces, en realidad, lo que se ha observado es que algunos virus tienen preferencia por los aerosoles pequeños, mientras que otros tienen preferencia por los aerosoles grandes. Entonces, por eso era importante clasificar, ¿este virus respiratorio tiene preferencia por aerosoles balísticos grandes o pequeños? ¿Por qué? Porque si tiene preferencia por los aerosoles grandes, pues va a ser menos contagioso, ¿no? Porque va a depositarse rápido en el piso y no va a estar aerosolizado en el ambiente. Pero ¿qué pasa si tiene preferencia por los aerosoles chiquititos? Pues va a ser más contagioso, ¿no? Porque va a permanecer más tiempo en el ambiente y va a poder movilizarse más distancia. Inicialmente se creía que SARS-CoV-2 tenía preferencia por esto, entonces por eso se hizo lo de la sana distancia. Estudios posteriores demostraron que en realidad en ambos aerosoles se puede transmitir el virus. Por eso es que, a pesar de la sana distancia, pues los casos no disminuyeron. Bueno, también que no todos la mantenían, ¿no? Pero bueno. Entonces esa es la clasificación de los aerosoles y es una variable muy importante ambiental que determina los brotes epidémicos. Bueno, entonces los virus son muy chiquititos, ¿no? Con excepción, yo les digo en la biología, y en la biología siempre hay excepciones. A ver, permítanme un segundo. Ok, entonces, hay algunas excepciones. Recientemente se descubrió, bueno, ya no tan reciente, hace como unos 10 años, una nueva familia de virus se descubrió en amibas de vida libre. Hay algunas amibas que habitan en aguas termales o en lagos. Esas amibas de vida libre se ha observado que estaban infectadas con estos virus súper enormes. ¿Se acuerdan de los bueno, los picornaviridae? Dentro de los picornaviridae, uno de los más importantes son los rinovirus, los que causan el catarro común. Estaban por ahí de las 30 micras, ¿no? Y aquí estaría la proporción del tamaño de los minivirus, mega gigantescos, ¿no? Vean, aquí están. Tenemos otros ejemplos como los pandoravirus, que aquí incluso se pueden ver en la microscopía de luz, están en el orden de las 2 micras, gigantescos. E incluso el último que yo vi que se publicó, fue en la nueva familia que se le llamó medusavirus, ¿no? Todos estos virus infectan amibas de vida libre, no infectan al humano, pero son la excepción de que son más grandes, están en el orden de las micras, ¿sale? Entonces, sin embargo, todos los virus que infectan al humano hasta donde sabemos son en el orden de los nanómetros. Y les cuento el chisme científico de las medusavirus. Si ustedes ya vieron en micro protozoarios, las amibas, ¿qué hacen cuando ya van a salir del hospedero? Se enquistan, ¿no? Se vuelven piedra para resistir el medio extracelular. Si un individuo tiene amibas en su intestino, cuando defeca, elimina quistes de amibas. Y esa materia, esas heces con quistes de amibas, cuando contaminan agua o alimentos, pues la transmiten a otro individuo, ¿no? Así es como se transmiten las amibas, ¿no? Entonces ese proceso de enquistación, enquistamiento, es cuando la amiba se vuelve piedra, ¿no? Pues este virus, cuando infectaba a las amibas de aguas termales, las petrificaba, activaba de manera artificial este proceso de enquistamiento. Entonces la amiba
sensaba como que tenía que volverse quiste y se hacía piedra. Entonces, por eso, utilizando la analogía de la mitología griega de Medusa, en la que si te veía los ojos te volvías piedra, estos virus se llamaron así, Medusa virus, muy creativos los investigadores. Entonces, pero es muy interesante este proceso, ¿no? La amiba en forma de trofozoito se infecta con este virus y empieza a petrificarse, a volverse quiste, ¿no? Estos son muy interesantes. Todos estos virus son áreas de investigación muy activas recientemente, aunque apenas estamos conociéndolos, ¿no? Pero bueno, no infectan a los humanos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Todo bien, doctor. Bueno. Entonces, ¿cómo replican los virus? Bueno, cuando un individuo se infecta con un virus y este virus puede infectar sus células, pues ¿qué pasa? Ustedes a lo mejor han tenido un catarro común, ¿no? Llega un día, empiezan a sentir como que les empieza a picar la garganta y al otro día ya tienen cuerpo cortado, ya tienen secreción nasal, se sienten súper mal. O los que ustedes desafortunadamente les dio COVID, pues es una evolución rápida, ¿no? Unos cuantos días. Esto es porque los virus replican por una estrategia muy particular que genera partículas virales de manera exponencial. Vamos a ver. Miren, las bacterias, ¿cómo hacen sus copias, ¿no? Cuando alguien come un alimento contaminado, esta bacteria que se comieron se divide en dos, estas dos en cuatro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la población bacteriana va creciendo de manera lineal. Este proceso de división se llama fusión binaria, ¿no? Los virus no se dividen por fusión binaria. ¿Qué pasa? El virus entra al organismo, infecta a la célula que tenía que infectar, y en esa célula, ¿qué está pasando? Pues está pasando lo que yo les dije que era el ciclo replicativo, ¿no? Entonces, este virus está empezando a apoderarse de toda la maquinaria celular, ¿ah? Y está empezando a robarse todos los elementos. Entonces hay un periodo de eclipse del punto en el que se infecta el individuo hasta que empiezan a haber partículas virales. ¿Por qué? Porque aquí se está utilizando, se está manipulando la célula. Ya cuando se tienen todas las proteínas virales, todos los genomas virales, pues ahora sí el virus empieza a producir su progenie viral, pero no produce 2 y luego 4, produce cientos de miles, incluso de millones de partículas virales en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, puede ser que ustedes, o no sé si, ahora en la pandemia tenemos muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? De que hoy me hice la prueba de RT-PCR y salí negativo, pero mañana ya salí súper positivo. ¿Por qué? Porque probablemente estaba en el periodo de eclipse y no podía ver el genoma en mi sangre o en mis vías respiratorias. ¿Ah? Pero ya luego pasé el periodo de eclipse y ¡pum! Tengo un montón de virus, ¿no? Entonces, los virus replican muy rápido y replican en cantidades muy altas. Entonces, por eso es que las manifestaciones clínicas son tan agudas cuando se tratan de virus agudos. Ajá. ¿Sí queda claro? ¿Qué tan viejos? ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna pregunta? Eh, ya sé a lo que se refiere usted, al periodo de incubación, usted le llama. Ok, es buena pregunta, lo vamos a ver también más adelante. Esto es desde la perspectiva de la célula infectada. El periodo de eclipse es únicamente el periodo en el que ustedes no pueden detectar partículas virales, ¿no? Si ustedes agarran a su paciente, digamos, le estornudaron a su paciente con SARS-CoV-2 ayer y le hacen prueba de RT-PCR de antígenos hoy, mañana, pasado, hasta el día 4, y sigue saliendo negativo. Pero después, de un día a otro, ¡pum!, da positivo. Puede que él que él tenga o no manifestaciones clínicas, porque aquí estamos hablando únicamente de la replicación viral. La que usted a la que usted se está refiriendo es el periodo de incubación, me parece que sí le llaman ventana, no estoy seguro, pero el término clínico es el periodo de incubación, en el que un individuo se infecta con un patógeno y pasa un periodo en el que no hay manifestaciones clínicas, pero después inician las manifestaciones clínicas. Puede ser que incluso este individuo que ya tiene partículas virales siga en el periodo de incubación sin manifestaciones clínicas. Tal vez requiera unos 3 o 4 días más. ¿Ah?
Y el periodo de incubación clínica varía entre virus. Por ejemplo, en rinovirus son como 3 días, en que alguien te estornuda y te da catarro. Por ejemplo, en HIV son décadas, ¿no? La latencia clínica, porque tienes partículas virales, pero no tienes inmunodeficiencia. ¿Sí, más o menos? Doctor, ¿y dentro de este periodo de eclipse se puede infectar a otro individuo? Buena pregunta. A ver, Laura, perdón, la mano, Laura. Ah, sí. Yo tenía la pregunta si en el periodo de eclipse también puede que el sistema inmune detecte el virus y evite la... Dos muy buenas preguntas. En el periodo de eclipse, por definición, el individuo no es contagioso, pero en el periodo de incubación o en la ventana de incubación, el individuo sí puede ser contagioso. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes, acuérdense. Aquí estamos hablando de la presencia de partículas virales, ¿no? Ajá, de que el virus ya empezó a replicar y produjo progenie viral. En el periodo de incubación ya tenemos virus, pero no tenemos manifestaciones clínicas. De hecho, eso es lo que se ha observado en la mayoría de infecciones virales. El individuo es contagioso incluso antes de que sienta alguna manifestación clínica. Y eso se repite en varicela, sarampión, rinovirus, influenza, SARS-CoV-2, incluso. En SARS-CoV-2 hay pacientes que se han rastreado, que tuvieron contacto con un individuo y al otro día se sintieron mal y ese individuo también se infectó. Es decir, el asintomático también es contagioso. Entonces, el periodo el periodo ventana, como le llama su compañero, o periodo de incubación, se refiere únicamente a la parte clínica, al proceso de manifestaciones clínicas, pero el individuo puede ser contagioso. El periodo de eclipse es un término de virología, un término que se refiere a las partículas virales en el sitio de replicación. Y sí, su compañera tiene toda la razón. De hecho, esto está ocurriendo en sus organismos todo el día. Puede ser que se estén infectando con un patógeno, con un virus, pero su sistema inmunológico detectó estos virus rapidito y la delimitó en ese sitio de inoculación y ustedes ni se enteraron. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces en historias clínicas les llaman, ¿cómo? Periodo, a ver, alguien de clínica que tenga las historias clínicas, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama este? Ajá, prepatogénico, cuando ya hay replicación, pero todavía no hay manifestación clínica, ¿vale? Entonces, es un término clínico, el periodo de incubación. Y el periodo de eclipse es un término virológico. ¿Sí queda claro? Muy buenas preguntas. ¿Qué tan viejos son los virus? Probablemente desde la evolución celular, es decir, desde antes que existieran células, ya había algo parecido a un virus. Entonces son los organismos que parasitaron estos procesos de replicación de manera muy, muy ágil y muy, muy rápido. Entonces, pero históricamente, bueno, los estudios moleculares que se han tratado de hacer para ver qué tan grande y qué tan viejos son los virus, los datan desde hace billones de años. Entonces, básicamente, todo el tiempo han estado en coevolución con las especies, prácticamente desde que existen especies. Referencias históricas más viejas que las que conocemos, bueno, a lo mejor ustedes han escuchado de la variolización, ¿no? ¿No les suena? La variolización era una práctica que se hacía en la antigua China. Ustedes no saben porque son afortunados porque viven en la época post-vacunas, pero la viruela era uno de los virus más letales en la humanidad. De hecho, eliminó a poblaciones enteras. Incluso hay poblaciones que ni siquiera sabemos de por qué desaparecieron y se hipotetiza que puede ser por brotes de este tipo de patógenos, ¿no? Por ejemplo, los teotihuacanos, los olmecas, no sabemos por qué desaparecieron, ni siquiera sabemos nada de su cultura prácticamente, más que las evidencias arqueológicas. Entonces, la viruela era uno de los virus más letales en la humanidad y mataba a muchas personas. Entonces, antes de que existiera la vacuna contra la viruela, se hacía esta práctica en la antigua China que se llama la variolización, donde se ocupaba una pequeña parte de una lesión de un individuo con viruela
y la menor cantidad de ese tejido infectado que se pudiera tomar se inoculaba en la mucosa nasal de un individuo sano. Esto para que el individuo se expusiera a virus infeccioso, a viriones, pero en una cantidad tan pequeña que no estableciera enfermedad en él. Y funcionaba, aunque el porcentaje de eficacia, por supuesto, no se compara a la vacuna de Pfizer, estaba por ahí del 40, 30%. Entonces, pero eso hacía la diferencia, porque si en una aldea donde habitaban 500 personas se morían en lugar del 70%, solamente el 30%, pues esa población podía mantenerse o sobrevivir a un brote de viruela, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene esto con las vacunas? La variolización con la vacuna, con la vacunación. ¿Me podrías repetir la pregunta? Es que no sé, creo que se me cortó. Sí, que ¿cuál es la diferencia del proceso de variolización con la vacunación? ¿Podría ser que en la vacunación el virus ya está como atenuado? Correcto. En la vacunación, entonces en la variolización se ocupan viriones. ¿En qué quedamos que era un virión? Una partícula viral infecciosa madura de un individuo que se enfermó de viruela. Entonces ese virus, sí, de hecho sí ocasionaba muchos casos de viruela en los variolizados. Entonces había riesgo de generar viruela en los individuos porque estamos ocupando el virus, ¿no? En la vacunación se ocupan diferentes formas no patogénicas del patógeno. Por ejemplo, los virus atenuados, los virus inactivos, los virus de subunidades, como por ejemplo la vacuna de SARS-CoV-2, únicamente trae la secuencia que codifica para una proteína del virus. Entonces no necesita, la proteína espículo, spike. No necesitamos, no nos puede dar COVID con la vacuna porque nada más es una proteína. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar también de vacunas, pero después ya se descubrió la vacunación contra la viruela y esto lo hizo Edward Jenner, pero lo hizo de manera muy empírica. Él lo observó, o sea, ¿saben ustedes la historia del descubrimiento de las vacunas? Es bien interesante porque Edward Jenner, un médico, by the way, ese tipo de operativas tratan de incitar a los médicos a regresar a la investigación. Antes era prácticamente puro médico, pero ahora ya nadie quiere hacer investigación. Pero bueno, Edward Jenner era un médico que observó que en los brotes de viruela, en las granjas donde se ordeñaban vacas, casi no se reportaban casos de muerte por viruela, casos de viruela. ¿Sí? Entonces, cuando se iban a estas granjas, se observó que las personas que se dedicaban a ordeñar a las vacas mostraban pequeñas lesiones similares a las de la viruela, pero más limitadas, un par de lesiones en la mano, etc. Lo que hizo fue utilizar ese tejido infectado como antígeno en individuos sanos y se observó que efectivamente esto protegía de la viruela muchísimo mejor que la variolización. Él no sabía de patógenos atenuados ni de vacunas de RNA, él solamente lo hizo con pura observación. Pero ¿qué pasa? ¿Alguien me puede explicar el mecanismo? ¿Cómo le atinó Edward Jenner? ¿Por qué Pues posiblemente, ay, perdón. Dígame. Es que leí algo, no sé si me escuche. Sí, lo escucho. Leí algo hace un tiempo en donde decía que la viruela de la vaca era similar a la viruela de los humanos. Entonces, debido a la similitud es que adquirían cierta inmunidad hacia la viruela de ellos. Bueno, Precisamente, o sea, es lo que decíamos. Los virus son exclusivos de especie. Entonces, sin querer, obviamente esto no lo sabía Edward Jenner, pero la vaca está lo suficientemente separada filogenéticamente del humano que el virus de la vaca no nos enferma a los humanos.
pero se parece tanto el virus de la viruela de la vacuna, que es el virus vaccinia, de hecho de ahí viene el nombre de vacuna. Vaccine viene del virus vaccinia, porque fue el primero que se ocupó como vacuna. Este virus, que es el virus de la viruela de la vaca, se parece al virus de la viruela humana. Se parece tanto que los anticuerpos y la respuesta inmunológica que se genera contra el virus de vacuna también reconoce al virus de la viruela. Entonces, eso se llama inmunidad cruzada. Fue una serie de eventos afortunados, no siempre funciona, pero Edward Jenner tuvo la suerte de que en su caso funcionó, que este virus se parecía tanto al virus humano que confería protección cruzada. En realidad no se está generando una respuesta inmunológica contra el virus de la viruela humana, se está generando una protección inmunológica contra el virus vacuno, pero hay reconocimiento cruzado. ¿Sí queda claro? Muy bien. Bueno, también hay otras, por ejemplo, en la tumba del faraón Ramsés V, que data del año 1157 antes de la era común, se observó precisamente lesiones características de viruela. Entonces se sabe que incluso en el antiguo Egipto hubo brotes de viruela que pudieron ser importantes para la población, ¿no? Polio, el virus de la poliomielitis, ustedes a lo mejor han visto o leído que los sobrevivientes del virus de la poliomielitis muchas veces presentan atrofia en las piernas. Eso es porque el virus infecta el tejido nervioso y los músculos ya no pueden responder a la contracción muscular, entonces se atrofian. Entonces, telas egipcias que datan anterior a este periodo, 1580, 1350 antes de la era común, muestran estas lesiones de estas piernas atróficas de sobrevivientes del polio, ¿no? En la Ilíada hay una referencia a Héctor que lo muerde un perro rabioso, no el virus de la rabia, y caracteriza o describe las manifestaciones clásicas de la rabia. Entonces, los virus han sido un problema, digamos, de salud pública desde que existen ciudades y desde que existen asentamientos de humanos, ¿no? Entonces, han estado con nosotros y han coevolucionado en toda nuestra historia. Yo creo que nos vamos al descanso, nos vemos a las 12:30. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos a las 12:30. Bueno, entonces vamos a continuar con esta sesión introductoria. Entonces, quedamos que entonces los virus prácticamente han estado en contacto con la humanidad pues en toda su historia, ¿no? Entonces, han estado en coevolución constante. Y esto es importante porque lo vamos a ver que mucha de la investigación que se hace en virus es para ver cómo se adaptan los virus al humano. Van a tratar de estudiar cómo pueden infectarlos de manera eficiente, etc. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos ya en la unidad de patogénesis. Con respecto a la historia del descubrimiento de los virus, pues también es muy interesante, ya que en realidad los virus son los microorganismos que se descubrieron al final. Si nosotros vemos aquí el número de descubrimientos acumulados, pues los primeros que se identificaron, pues obviamente que se empezaron a estudiar, fueron los hongos, porque pues, como ustedes saben también hay hongos macroscópicos, ¿no? Y las técnicas de cultivo de hongos son muy sencillas, muy simples, ¿no? Aunque la micología es de las más viejas, pues también no creció de manera muy significativa, ¿no? Posteriormente la bacteriología también nació a finales del siglo, bueno, a mediados del siglo XVIII, y hubo un boom en la investigación bacteriológica cuando tanto Louis Pasteur como Robert Koch iniciaron sus escuelas de investigación bacteriológica, donde ellos quitaron o destruyeron el dogma de que las enfermedades se daban por generación espontánea. Ellos descubrieron que muchas de las enfermedades eran ocasionadas por agentes infecciosos, no por cuestiones religiosas ni sociales, ¿no? Entonces, aquí es donde hubo un boom en la investigación bacteriológica en un periodo muy corto de tiempo.
posteriormente los protozoarios. Esto va de la mano del descubrimiento del microscopio de Leeuwenhoek, el que le permitió ver ese rango de tamaños en el orden de micras. Anterior al descubrimiento del microscopio, pues no se podía observar por debajo de los milímetros, que es donde la resolución del ojo humano llega, ¿no? Entonces el microscopio de Leeuwenhoek permitió el estudio a nivel celular, pero recordemos que el microscopio simple de luz únicamente permite ver bacterias y células, ¿no? Células procariotas y células eucariotas, pero no virus. No fue hasta finales del siglo XVIII, perdón, estamos hablando de casi 75% del siglo XVIII, pasó desapercibida la presencia de los virus en la humanidad, ¿no? Ya para casi el siglo XIX se descubrió el primer virus que se identificó en la naturaleza, que fue el virus del mosaico del tabaco. Y por supuesto, como muchas de las motivaciones humanas, pues tenía interés económico, ¿no? La hoja de tabaco era uno de los productos que se comercializaba con mayor éxito en esta época. Y a partir de ese momento empezó la investigación de virus y ha incrementado a lo largo de la historia. Y pues por supuesto, recientemente si nosotros viéramos la gráfica correspondiente a partir del año 2000, veríamos un incremento en la virología exponencial por la evolución de las estrategias de secuenciación. Entonces, la investigación de virus, aunque fue de las últimas que nació, es de las más prolíficas que hay en la humanidad, en la ciencia. Con respecto al descubrimiento de los virus, pues anteriormente se conocían o se consideraban como agentes filtrables. Ahorita vamos a ver por qué y cómo. Más bien esto me lo voy a saltar un poquito. Como les mencioné, el primer virus que se descubrió fue el virus del mosaico del tabaco. Este virus, obviamente al principio no se sabía que era un virus. Lo que se sabía es que los cultivos de hoja del tabaco, cuando adquirían este proceso infeccioso, pues presentaban esta decoloración y pérdida de la calidad de la hoja, ¿no? Entonces esta hoja pues ya no era comercializable. Esto impactaba, por supuesto, en la economía. El tabaco perdía su valor y pues había pérdidas millonarias en ese momento que el tabaco era un bien muy, muy cotizado. Entonces, como ya les mencioné, la bacteriología ya llevaba unas cuantas décadas desarrollando técnicas, ¿no? Y ya se había observado, gracias a los postulados de Koch y a la investigación de Louis Pasteur, que muchas bacterias podían ocasionar enfermedades. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer un estudio bacteriológico de estas hojas infectadas. Pues, ¿qué se hizo? Básicamente se agarraron estas hojas que estaban dañadas, se maceraron, y este macerado se filtró